En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos permites estar aquí hoy, esta mañana. Ayúdanos, Señor, para que podamos aprovechar este momento así importante que nos regalas, para que, igual que la Virgen María al pie de la cruz, igual que María, la hermana de Marta, al pie de los pies de Jesús, pues aprendamos también cada uno de nosotros a escuchar lo que se nos dice, a escuchar al Maestro, a escuchar la palabra de Dios. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días a todos. Les regala el Señor en esta linda jornada. Siempre todos los días son lindos. Son lindos porque no solo porque el Señor nos ha permitido despertarnos, sino también porque en todo esto el Señor está haciendo su trabajo con nosotros. Hoy vamos a hablar específicamente un tema bastante sencillo, porque es el pan de cada día. ¿Y por qué digo el pan de cada día? Porque lo estamos viviendo. En este momento ustedes están a la escucha de lo que yo les estoy diciendo. El tema de hoy es escuchar. Escuchar. Si ayer estábamos gritando, si ayer dijimos grita, 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 y esa es la oración, gritar, gritar. Pero muchas veces recordemos que la oración no solamente es gritar, no solamente es pedirle, no solamente es decirle al Señor, sino también escuchar al Señor. ¿Qué te quiere decir el Señor? Al respecto tenemos mucho en la Sagrada Escritura. Y tenemos tanto en la Sagrada Escritura que a lo mejor hoy van a quedar extrañados del texto que les he tomado, porque no es un texto que dice específicamente escucha, escucha. Algunos estarán esperando que haya escogido el texto del Shema, escucha a Israel. Escuchar, escuchar, escuchar. Escuchar es lo primero que el Señor, decíamos, y cuando nacemos, lo primero es gritar, gritamos, pero también escuchar, que no es fácil, porque escuchar significa poner atención, prestar atención, dice la famosa Wikipedia, prestar atención o hacer caso de un consejo o de un aviso, hacer caso, escuchar. Entonces tú me dices algo que haga, ¿verdad? Sería bueno que le hicieras un favor a este, o sería bueno que tomaras lo que dice la Organización Mundial de la Salud, no salir de casa, ponerte guantes, lavarte las manos, etcétera. Todas las indicaciones, bueno, es un consejo, lo has escuchado, lo escucho. Señal de que lo escucho es de que yo también voy a utilizarlo, voy a realizarlo. El hecho de que no lo haga, no lo realice, no significa que no escucho, tal vez, ya lo decíamos ayer, significa que soy desobediente, que no obedezco. Y al no obedecer, ¿qué está pasando? Estoy poniendo en riesgo mi salud, en este caso si estamos hablando del COVID. Si hablamos de una señal de tránsito, pues la vida, porque podemos irnos a un barranco, podemos tener un accidente mortal. Y si se trata de los mandamientos de Dios, pues la vida eterna. El Señor nos ha dado palabras de vida y dice, haz esto y tendrás vida eterna. Entonces yo les decía ayer que tanto ayer como hoy como mañana tomaremos
tomaremos textos del profeta, textos proféticos. ¿Y por qué textos proféticos? ¿Por qué textos de la Sagrada Escritura que hablan de la profecía? Porque es necesario porque es importante que algunos textos sean conocidos, ya les decía yo, porque están ahí desconocidos. ¿Quién sabía de Rut la Moabita? Solo los que tienen bastante cercanía de la Escritura. Pero ayer hemos escuchado a Rut la Moabita, al otro día como la amiga. La amiga, Rut significa amiga, para iluminar el texto, para iluminar del acompañamiento. Ayer hemos tomado a un profeta, Jeremías, y hoy no necesariamente vamos a tomar un libro profético, sino un libro histórico. Pero sí, este libro histórico nos habla de un profeta. Lo leemos inmediatamente para que ya después comencemos a agarrar el ritmo del tema. Dice el libro Primero de Reyes. En el libro Primero de Reyes aparece una experiencia del profeta Elías, que muchos la conocen, es muy conocida, y por eso la he traído para este tema, escuchar. Pero ¿qué tiene que ver escuchar? Pues ya sido mejor que pongas el Evangelio donde el Padre habla, este es mi hijo, escúchenlo. O si no, otro que dice, escucha a Israel el Señor. Sí, hay cantidad de temas que dicen que uno escuche. Pero no todos los que dicen escucha nos están sugiriendo de esa acción que, como decíamos, escuchar es poner atención a algo que es captado con el sentido auditivo, con el oído. Ya vamos a ver un poco más desarrollando esto. Ahorita vamos a ver qué capta el profeta Elías. Dice el libro de los Reyes: allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo: ando en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante Yahvé. Entonces pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé. Pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Él respondió: ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Yahvé le dijo: vuelve a tu camino en dirección del desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Aram
a Hazael, rey de Israel, y a Jehú, hijo de Numsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá. El que escape a la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no le besaron. Palabra de Dios. Bien, ahí lo dejamos. Después sigue la vocación de Eliseo, etcétera, cuando Elías le pone el manto y Eliseo pues deja los bueyes ahí. Y bien, pero no nos interesa tanto no nos interesa mucho la vocación de Eliseo, porque ya en otra ocasión hemos hablado de vocación. Ya hemos hablado de vocaciones y me habría también interesado ese otro en donde el Señor le llama y dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Pero bueno, no importa, es decir, tenemos de fondo muchas cosas aquí. Tenemos de fondo muchas cosas, porque aquí el tema de hoy se trata de escuchar. Sí, pero a mí, ¿quién me escucha? Estarás preguntándote. A lo mejor quisieras hablar aquí conmigo o hablar en mi nombre y decir, ahora es el momento en el que podemos hablar. Sí, es el momento en que podemos hablar, está bien. Pero ¿para qué hablas? ¿Para qué? ¿Solo hablas por hablar o tienes un objetivo? ¿Tienes alguien a quien le estás dirigiendo la palabra para que te escuche? Recordemos que esta manifestación del Señor en el Horeb al profeta no es una manifestación grandiosa, diríamos, porque el Señor ya lo había hecho. El Señor ya lo había hecho varias veces. ¿Y qué es lo que había hecho el Señor varias veces? Manifestarse en terremotos, manifestarse en fuego, manifestarse en huracanes, manifestarse de esa forma en que en esta ocasión no lo hace para que el profeta esté ahí escuchándolo, sino que el Señor, ¿qué es lo que, dónde se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? En ese susurro. Les vuelvo a leer la cita al final, dice, después del terremoto, pero ya el fuego, después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías, fíjense, el susurro de una brisa suave. No sé si ustedes han escuchado el susurro de una brisa suave. Esa es una experiencia única. Es una experiencia única, ¿por qué? Porque tiene que estar montañado en una soledad tal para que, y en un silencio tan grande, para darte cuenta aquel susurro, aquella, es decir, aquel sonido bastante discreto, como cuando va a comenzar un concierto, que va a comenzar el concierto y entonces comienzan aquellos con aquellas notas y que parece que no va a comenzar y que parece que es muy bajo, y de repente cuando va aumentando el volumen, y de repente te encuentras que está con una cosa grandiosa, que suenan todos los aparatos, que suenan todos los instrumentos, que suena todo. Pero bueno, aparte de lo que puede ser un concierto, aparte de escuchar un concierto, hoy el Señor quiere que descubramos qué es porque, hermano, esto es el discernimiento del cristiano. Los padres decíamos la otra vez, cuando hablábamos del desierto, que cuando la iglesia naciente ya estaba muy próspera, ya estaba fuerte, los primeros que se van al desierto son los monjes, y de ahí nace la vida monástica.
¿Y por qué se van al desierto? Porque ya el demonio había sido expulsado al desierto y decían, pues vamos a combatir contra el demonio, vamos a combatir, vamos al desierto a combatir. Pero para ir al desierto, ellos necesitaban tener ese discernimiento de lo que escuchaban. Lo que estoy escuchando, ¿qué es? ¿Es palabra de Dios o es ruido del demonio? Palabra del demonio. Porque hay una cosa interesante, que también el demonio habla. Y la otra vez lo mirábamos en las tentaciones. El otro día vino una persona a hablar conmigo y entonces dice, sí, pero es que con la Biblia, bueno, lo siento mucho, pero es decir, el demonio también saca la Biblia para hablar de Dios. Y es el demonio el que está hablando. No te estoy diciendo que sea palabra de Dios, es palabra del demonio porque el demonio la pone. Pero el demonio dice, en la Biblia está escrito. Sí, en la Biblia está escrito. Es cierto que en la Biblia está escrito. Y como decía un padre allá, Lorenzo Minuti, especialista en testigos de Jehová, también en la Biblia dice que Dios no existe. Y todo el mundo se queda asustado porque dice el padre, ¿cómo que la Biblia dice que Dios no existe? Claro, es una expresión sacada de contexto. Es una expresión que está en la Biblia. Está en la Biblia. Pero, dicho así, la Biblia está que Dios no existe. Claro, en la Biblia está que Dios no existe. Pero le han quitado la coma y le han quitado la parte primera. ¿Qué es lo que decía antes? El necio dice en su corazón que Dios no existe. Eso ya es otra cosa. Sí, es cierto, es otra cosa, pero también está escrito en la Biblia. Así que por eso decíamos, característica del cristiano es aprender a escuchar las notas que vienen de Dios, los sonidos. Yo cuando tuve la experiencia del servicio militar, que no todos la saben, no todos saben que me tocó hacer el servicio militar en una zona de guerra en Nicaragua, pues yo me acuerdo el primer combate que me llama el enfermero y me dice, venga para acá, médico, venga para acá. Y entonces dice, solo nosotros estamos disparando. Y decía, pero ¿cómo solo nosotros? Y se escucha pa, 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 pa. Pareciera que hay de los dos lados. Y entonces, claro, este era un muchacho que ya tenía meses de andar por ahí y ya tenía el oído educado a escuchar. Y entonces el oído está educado a escuchar y entonces él conocía los calibres de todos los tipos de armas que se utilizaban en esa zona. Y entonces ya sabía las nuestras cómo sonaban y las de nosotros cómo sonaban. Entonces, claro, yo después de un tiempo me fui acostumbrando también a escuchar los sonidos de la montaña, de las armas. Y ya después de unos meses yo también podía identificar que aquellos disparaban, que nosotros disparábamos, que ese no era una de nuestra fusilería, que esa era la fusilería de los otros, etc. Y entonces, así como pasa con las guerras humanas, con el armamento, así pasa también en nuestra vida espiritual. Porque aunque sea la Biblia, aunque sea palabra de Dios, pero ahí hay un sonido un poquito medio sordo, un sonido que te da una nota que te dice, esto no lo está pronunciando el Señor, esto lo está pronunciando el diablo. Sí, aunque está escrito ahí en la Biblia, pero no es palabra de Dios. No es palabra de Dios, es palabra para convencerte, para hacerte caer. ¿Sí? El Señor ha puesto ángeles, tú eres un ángel. Ven, angelito mío, a salvar a esta persona. A salvar a esta persona o a condenarte. ¿A dónde te está llevando este? Te está llevando a una trampa para que caigas o de verdad a un servicio que quiere Dios que hagas. Y si Dios quiere que hagas ese servicio, pues el Señor seguirá llamando. Porque esto es importante. Si viene de Dios, Dios seguirá insistiendo. Y por eso decíamos, hoy, ¿por qué hablamos de escuchar? Porque nosotros no estamos acostumbrados, nosotros no estamos familiarizados con el sonido que viene del cielo. Y entonces, como no estamos familiarizados con el sonido que viene del cielo, por eso en todos estos días se nos está dando palabra,
Un día hablamos de la acogida, otro día hablamos del agua, otro día hablamos del aceite, otro día hablamos, ayer estuvimos hablando de gritar, y qué bonito gritar, y cuando uno se desahoga, ¡ay! Y grita y todo. Sí, todo eso, todo lindo, todo bonito. Pero hoy te estamos llevando casi a las puertas, al límite de todos estos encuentros. ¿Por qué te digo estamos llevando al límite? Porque ya la próxima semana vamos a tocar la Biblia en el Nuevo Testamento. Y ya en el Nuevo Testamento se nos dará la razón por la cual hay que escuchar. Dice San Pablo, ay de mí si no evangelizo. ¿Y por qué hay de mí si no evangelizo? Porque la fe viene por el oído. La fe viene por el oído. Y entonces la gente necesita que yo les lleve palabra de Dios, para que ellos escuchen palabra de Dios. Y escuchando la palabra de Dios, la fe venga a ellos. Porque la salvación viene por el oído. Por eso el Señor le dice a Israel, escucha Israel, escucha, escucha, porque el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces eso de escuchar no es una cosa que se lo inventó Israel en el monte Sinaí porque Moisés venía con el decálogo. No, eso ya el Señor se lo había inventado desde que creó al hombre, porque el Señor desde que nos ha creado nos ha dado el sentido auditivo. Escucha, Adán, ¿dónde estás? El Señor llama a Adán, el Señor llama al hombre, el Señor te llama a ti, que te ha plantado ahí en el jardín, te tiene en un jardín, te tiene, sí, el Señor te tiene en tu casa, encerrado por el COVID, y ahí en ese encierro el Señor te llama y te dice, ¿y tú dónde estás, Juan? ¿Dónde es Pedro? ¿Dónde estás, Rodrigo? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Teresa? Y así el Señor uno por uno va llamándonos a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás? Y entonces, ¿qué responde Adán? Pues Señor, me escondí porque tuve miedo. Tuve miedo. Pero ¿qué tiene que ver el miedo? ¿Qué tiene que ver el miedo con que el Señor te esté hablando? Fíjense que cuando el Señor reprende a Pedro, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué tienen miedo? El Señor a Pedro, a los discípulos, a la iglesia naciente que se está formando, el Señor le reprende el miedo con la fe. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? En aquella tempestad en la que Jesús caminaba. Ya vamos a agarrar esa tempestad nuevamente. No se preocupen, espérense un momentito. Vamos a seguir con este hilo conductor que nos decía que no ha sido el pueblo de Israel el que se ha inventado el escuchar. Es Dios que desde el comienzo nos ha creado y te ha creado con un sentido, que es el sentido auditivo. Y ya decíamos, ¿qué significa escuchar? Escuchar significa poner atención a algo que es captado por el oído. Y el hombre, desde la prehistoria, el hombre escuchaba el trueno, escuchaba ruido y no lograba descifrar qué era eso. Y le venía miedo, y tenía temor y se escondía en las cuevas, etcétera, como hoy que teníamos a Elías metido en una cueva. ¿Y por qué estaba escondido en una cueva? Porque tenía miedo, lo quieren matar. El pueblo ha sido infiel, y el pueblo ha sido tan infiel que ya acabaron con los profetas, ya acabaron con todos. Solo queda uno. Vayan a ver el libro de Reyes en el capítulo 19. Capítulo 19, parece que ya el pueblo de Israel, aquellos israelitas, aquellos preferidos de Dios, ya van a dejar de existir. ¿Y por qué van a dejar de existir? Porque ha habido infidelidad. Hay muchos que se han puesto de rodillas a Baal. De hecho, el Señor dice, solo quedarán vivos, solo pasarán, solo vendrán
no serán pasados a espada los que no se arrodillaron a Baal, al otro Dios, a los ídolos. Y entonces, pues aquí tenemos algo importantísimo, hermano. Escucha, escucha. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar llamándote. El Señor siempre va a estar provocando que esta cosa provoque dentro de nosotros una reacción. Es decir, lo podríamos explicar según los otorrinos, aquellas ondas acústicas que llegan, que son esas ondas acústicas, sí, llegan a la oreja y se meten al oído medio y con el martillo y con el otro. A propósito de tantas veces que dicen aquí el martillo, sí, el martillo. Es indispensable, es necesario. Todos esos organitos pequeños que están dentro de la oreja para que transforme eso que estamos escuchando en un estímulo nervioso. Y ese estímulo nervioso hace que llegue al cerebro una sensación de eso que estamos escuchando. La voz. ¿La voz de quién? Dice el Cantar de los Cantares. La voz de mi amado. La voz de mi amado. Porque apenas he escuchado tu voz, algo se ha movido dentro de mí, dice Isabel a María. Fíjense cómo va escuchar, y qué tiene que ver Isabel, que escucha la voz de María y el niño comienza a movérsele en su vientre. Pues porque, es decir, esa sensación acústica no solamente va a llegar al cerebro de la madre, no solamente lo va a escuchar Isabel, que María le saluda, sino que también Juan el Bautista, porque Juan el Bautista va a ser esa voz en el desierto, esa voz que va a andar buscando un oído, un receptor, a ver quién escucha esta voz en el desierto. ¿Y qué dice la voz en el desierto? La voz en el desierto dice: conviértete, porque eso mismo el Señor está diciendo a cada uno de nosotros en ese desierto que se está creando en este mundo. Desierto, sí, desierto los restaurantes, desiertas las playas, desierto los parques, desierto todo, porque hay que estar en casa. Claro que hay que estar en casa, hay que obedecer, porque si nadie obedece no se vería este desierto. Es importante que haya un desierto, decíamos la otra vez, porque el desierto nos sigue para constatar una cosa. ¿Y constatar qué cosa? Primero, que Dios existe, que Dios está ahí con nosotros. Y segundo, darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. Llámese desierto, llámese tempestad, llámese pandemia, llámese como quieran llamarlo ustedes. El Papa lo dijo en aquella oración que hizo, caminando él solito por la plaza de San Pedro. Esto está pasando para que salga a luz lo que hay en el corazón del hombre. Para que salga a luz lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Porque sí, es fácil seguir la vida adelante con un ajetreo de todos los días que no nos damos cuenta. Sí, no te puedo llamar, es que no he tenido tiempo, es que tantas cosas que tengo que hacer. Sí, tantas cosas que tenemos que hacer. Pero ahora que el Señor te ha puesto stop, ahora que el Señor te ha puesto en alto, ahora que el Señor te ha dicho: detente, escucha, ten calma. Bueno, pues ¿qué te voy a decir yo? Si tú no escuchas la palabra de Dios, de nada sirve que estés esperanzado en que el Padre José te diga algo. Porque el Padre José, o el Padre Juan Carlos, también, ¿sí? Yo estoy hablando en nombre de los dos. Hay algunos que dicen: ¿por qué no quita al Padre Juan Carlos si no lo vemos? Porque ahorita está en el hospital. Él tiene que estar viendo los desastres que se están dando, con tanta gente contaminada con COVID, con coronavirus. Y bueno, pero pasando a eso, pasando a otra cosa, entonces, ¿por qué el Señor no limpia de una sola vez? Ya lo dijimos la otra vez, hermanos, ya lo dijimos, porque el Señor nos deja libres. El Señor te ha dado eso grandioso que se llama libertad,
como te lo ha dado a ti, me lo ha dado a mí, nos lo ha dado a todos. Y entonces, pero Él quiere que nosotros aprendamos a ser libres, aprendamos a usar de la libertad, aun cuando estemos encerrados en cuatro paredes. Porque de eso han dado testimonio muchos presos. De hecho, de eso dan testimonio muchas vocaciones claustrales. De eso dan testimonio, es decir, los santos que nos preceden para el cielo. Es que el que se ha encontrado con Cristo ha encontrado el tesoro. Y el que ha encontrado ese tesoro, pues hace de todo para no perderlo. Para no perderlo. Dice el Cantar de los Cantares: lo he abrazado y no lo dejaré jamás. ¿Has escuchado la voz del amado? Sí, la he escuchado. Escuché el amor de mi vida. Y después de haberlo escuchado, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Alguien me puede decir, pero es que en este tiempo de besos y abrazos, dejémonos de sentimentalismo mentiroso. Porque es decir, yo no creo que se te muera hoy tu mamá de COVID y tú no llegues a abrazarla. O tu papá. Claro, no lo haríamos porque los médicos no nos dejarían. Pero yo estoy seguro que si tuviéramos ahí el cadáver de un ser querido, lo abrazamos y nos despedimos como nos hemos despedido de todos nuestros seres queridos. Abrazando, besando el cuerpo sin vida. Pero el Señor no quiere que llegue ese tiempo en el que ya está sin vida el otro, en el que ya está sin vida tú. No, el Señor quiere que aquí tengamos una experiencia paradisíaca, aquí tengamos una experiencia de amor. Por eso el Señor nos está maestrando. El Señor nos está maestrando y nos sigue maestrando. Y nos sigue maestrando, pues ¿para qué? Yo ya les conté la experiencia cuando estuve en el ejército, que inicialmente yo escuchaba disparos de todo tipo, pero para mí todos eran iguales. Cuando vas a aprender música, para ti todo es igual, no hay notas diferentes. Pero cuando ya has agudizado el oído, cuando ya puedes escuchar, entonces ya te das cuenta que no es lo mismo un sol que un la, que un do, que un fa. No es lo mismo una nota que otra. Porque hasta el desentonado se da cuenta. El desentonado se da cuenta que canta mal, que canta feo. Es cierto. Es cierto que no tengo voz para cantar. Es cierto que no has educado la voz. Pero ¿por qué no has educado la voz? Te lo digo sinceramente, ¿por qué? Porque no has educado el oído. El oído, solo el humilde escucha. Como yo no soy humilde, es decir, aquel me quiere hablar y entonces yo no escucho, yo cierro el audio, apago el audio. Y sobre todo cuando me quiere hablar Dios me quiere. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios, ¿qué quiere conmigo? Conviértete. Sí, todos los días la misma historia. Todos los días la misma historia. Pues claro, todos los días necesitamos convertirnos. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los días necesito convertirme. Pero como soy un soberbio, orgulloso e incorregible, pues a mí me parece que como ya me lo dijo la semana antepasada, y cuando iba a comenzar el virus, iba a comenzar a hacer actos de dolor y penitencias y conversiones, y entonces vino el virus, vino esto, ya no hubo penitencia, no hubo cuaresma, no hubo nada, no hay necesidad de conversión. Pues ¿quién te ha dicho esa mentira? El demonio seguramente, porque el demonio también ya les dije que habla, y habla muy bonito el demonio, habla tan bonito que muchas veces nos gusta más lo que escuchamos del maligno que lo que escuchamos de Dios. Porque el Señor, cuando vino el inicio de este coronavirus, el Señor nos hizo entender que Él nos estaba introduciendo en una cuaresma más grande, en un tiempo de penitencia más grande, en una Pascua más real, más vivida. Pero hay muchos que hemos querido cerrar el audio por completo y no, eso no me gusta, eso sí que no.
Conmigo no. Sí, contigo no, porque tú te crees santo. Solo falta que te vayas al cielo a desengañar de que de santo no tienes ni el nombre. Porque hay algunos que ni nombre de santo tienen. ¿Eh? Yo por lo menos a mí, gracias a Dios, mis padres me pusieron José, San José. Llevo el nombre de José. Aunque no me comporte como José, ¿verdad? Pero por lo menos si algo tengo de santo es el nombre. Bueno, gracias a Dios, gracias a mis padres, que en paz descansen allá en el cielo. Pero bueno, aparte de eso, hay algo real, que tú estás ahí, tú estás aquí en este momento, como yo estoy aquí, hablando contigo, conversando contigo. Y esta conversación que el Señor ha permitido no ha sido solamente para un adorno a esta parroquia. Bueno, vamos a ver, vamos a inventarnos. Como la gente no viene, pues nosotros vamos a ir a la gente. Como no podemos entrar a la casa, pues vamos a entrar por el teléfono. Como no podemos, bueno, ya todos esos pormenores dejémoslos ahí, que son accidentes. Lo importante es que el Señor ha tenido esa fantasía de que yo esté contigo esta mañana, de que yo esté contigo en este momento, porque no solo esta mañana, puede ser más tarde, porque esto queda colgado ahí. Y entonces, ¿qué? Yo estoy contigo, ¿para qué? Pues para decirte que Dios quiere hablar, que Dios quiere hablar, que enciendas el teléfono, que cargues el teléfono, que cargues para poder, porque el Señor está allí a cada rato diciéndote tring, tring. Y entonces ¿qué? Claro, tú no puedes responder porque no escuchas. Por eso hoy estamos de eso, escuchar. Yo muchas veces hay gente que me llama y como yo no estoy acostumbrado al sonido de mi teléfono o no pongo atención a cómo suena mi teléfono, entonces no me doy cuenta. Me llegan mensajes, me llegan llamadas, me llega de todo al teléfono. Y yo como si nada, aunque lo tenga ahí a la par mía, porque no escucho. Entonces, si no escuchas, el Señor estará ahí, toca y toca, no servirá. Imagínate, te decía, al profeta Elías fue un susurro suave, una brisa suave. A otros, al pueblo de Israel, con relámpagos y truenos y todo, con terremotos, porque esa fue la manifestación en el monte Sinaí, en el monte Oreb para los israelitas. Para otros ha sido huracanes, para el Jonás, que no quería ir a Nínive, fue una gran tormenta, huracanes y todo. Y así podríamos ir dándonos cuenta de que, es decir, hay algunos que dicen, es que el Señor no está en el fuego, el Señor no está en la tormenta, el Señor... No es cierto, el Señor está en todas partes, está en todo, pero en esta ocasión no te quiere hablar de esa forma. El Señor en esta ocasión te quiere hablar de una forma sutil, de una forma delicada, de una forma suave, tranquila. ¿Y por qué tranquila? Porque quiere darte sosiego. Tú estás agitado porque le tienes miedo a la muerte, porque eres el último profeta, porque ya acabaron con todo, porque miras con desesperación de que están muriendo, de que ya son millones de enfermos, de que ya son miles y miles de muertos. Sí, tienes razón, no te la quito la razón. Pero hay algo que te pierdes de vista. Que la historia la lleva el Señor, que el Señor ha querido un resto, y si te tiene dentro de ese resto, pues ahí tendrás que aprender a escucharle, tendrás que aprender. Por eso les decía, este tiempo es un tiempo de entrenamiento, nos estamos entrenando para aprender a diferenciar las notas. Las notas del lenguaje de Dios, para que así te des cuenta qué melodía te está dando.
porque no puedes ir ahí sí, por el mundo diciendo, pues yo soy católico pero no creyente, es que yo creo pero no voy a misa, es que yo, la iglesia no puedo poner el pie, por eso ahora que está Facebook, escucho la misa por Facebook, y en Facebook, ay hermano mío, no te engañes, que ya esto va a terminar dentro de poco, el día menos pensado, nosotros mismos, siguiendo lo que dijo el Papa, ya todo presencial, ok, presencial, ¿qué es presencial? Que ya no vamos a usar Facebook, que ya no sirve Facebook, Facebook seguirá existiendo y los medios audiovisuales también, pero el Señor hará que volvamos a ese momento en donde nos vemos tú y yo y nos podemos abrazar y podemos sentir el olor a azufre, si es que estás con el diablo, o a santidad, si es Dios lo que te circunda. Porque ya te lo decíamos, hay cantidad de cosas en las que tú te puedes dar cuenta. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? ¿De verdad que Dios me habla? ¿Es capaz Dios de aparecerme en esa brisa suave? Pues sí, es capaz Dios no solamente de aparecerte en esa brisa suave, es capaz Dios de aparecerte en un sonido más sutil todavía y hablarte con esa nota. Y hablarte con esa nota, ¿por qué? Porque Él es el que ha creado el oído. Él es el que ha creado el oído, Él es el que ha creado los ojos, la boca, la nariz. Y entonces es importante aprender a escuchar, a respirar, a gustar, a ver a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a Dios muchas veces no lo vemos. A Dios muchas veces ni lo olemos. Imagínense, si no lo vemos, menos que lo vamos a oler. Lo único que sentimos muchas veces es olor a azufre. Y decimos, ay, por aquí anda el diablo. Por aquí anda el diablo. Cierto, por aquí anda el diablo. Como decía el queridísimo Chávez cuando fue a las Naciones Unidas. Aquí se siente el olor a azufre. Pero no sabía que el olor a azufre era porque estaba él ahí. Bonito. Pero bueno, aparte de esos detalles en la política, el Señor nos quiere ayudar más que en la política, en lo espiritual. Y en lo espiritual, ¿qué es lo que está haciendo? Pues Él está hablando a su pueblo. Y está hablando a su pueblo con la palabra. Por eso todo este tiempo de COVID, los que han escuchado y han obedecido, se les nota. Y los que no han escuchado y no han obedecido, pues es el momento de comenzar, de poner a calentar el motor y decir, bueno, han pasado 8 meses y yo ni siquiera he abierto la Biblia. Pues bueno, por eso estamos en el mes de la palabra del Señor. Abre la Biblia, abre la Sagrada Escritura con tu familia, no por tu cuenta, porque te vas a enredar, como le pasó al famoso profesor de Sagrada Escritura Martín Lutero, que se enredó él mismo con la Biblia y cambió de religión. No cambió, en realidad no cambió, fundó otra religión, fundó el protestantismo. Pero bueno, ya eso es historia de la iglesia, historia aparte, y no creo que por aquí tengamos un fundador de una nueva secta. Pero si en caso hubiera, el Señor habla a través de esas cosas. El Señor habla. Y por eso es que nosotros te queremos poner en alerta. En alerta, ¿por qué? Porque si no aprendes a escuchar, si no aprendemos a escuchar, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a creer que cualquier grito que se escuche en la calle es la ambulancia la que viene, o como estamos con problemas con la justicia, cualquier sirena es la policía que viene a buscarte a la casa. Pero ¿cuál policía? ¿Cuál ambulancia? Solo cosas trágicas. Pues no, es que la vida no es una tragedia. La vida es bella. Y el Señor nos ha hecho y nos ha metido en un jardín. Y dice el Salmo 45, eres el más hermoso de la creación. Sí, hermano mío, tú eres lo más hermoso que el Señor ha creado. Lo más hermoso. La iglesia
La iglesia es la esposa. Y entonces, por eso dice el Salmo, escucha, hija, escucha, pon el oído, pon el oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. ¿Qué significa olvidar a tu pueblo y la casa de tu padre? La otra vez teníamos a los judíos peleando porque eran hijos de Abraham. Nosotros somos libres porque somos hijos de Abraham. Entonces el Señor le dice, si de verdad fueran hijos de Abraham, no me hubieran matado, no me matarían. Pero la verdad no está en ustedes. Si la verdad estuviera en ustedes, fueran libres. Entonces el Señor nos dice, olvídense ya de esa esclavitud, olvídense del faraón, olvídense de eso, escucha, escucha. El rey se prenderá de tu belleza. ¿Y quién es el rey? ¿Qué rey te ha escogido? Ya lo decíamos en preparación al bautismo. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Estamos escuchando a los profetas. ¿Para qué? Descubramos toda esa naturaleza que el Señor nos ha dado, sacerdotal, profética y real. Muy bien, hermanos, pues ánimo, porque el Señor, que es dueño del tiempo, también permite que se nos vaya el tiempo rapidísimo. No sé por qué estos 45 minutos duran como que fueran 5 minutos, pero paciencia, no les quiero quitar más, porque si no después nos acostumbramos, o me acostumbro yo, a que hacer 45 minutos de 2 horas, 45 minutos de 1 hora y media. No, es decir, en eso, por lo menos hasta hoy el Señor ha podido darme algo de ser coherente con lo que hemos prometido. Y les prometimos 45 minutos para hablar, para que dialoguemos, de escuchar. Pues 45 minutos hemos estado hablando aquí de escuchar. ¿Y escuchar qué? Escuchar la palabra de Dios, escuchar que Dios te habla, escuchar que Dios se hace presente en tu vida, y por eso te ha dado un sentido, el sentido del oído, para que aprendas a escuchar. Catecúmeno es el que escucha, y el que escucha ¿qué cosa? La palabra de Dios, no el que escucha cualquier cosa, sino el que escucha la palabra de Dios. Por eso te invito a eso, a ponerte alerta, y no solo ponerte alerta, sino ya en esa disposición de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te invitará a lo que diremos mañana, a caminar. Mañana vamos a hablar de caminar, pero caminar, ¿qué quiere decir caminar? Caminar ¿para qué? Caminar es lo último que aprendemos nosotros, porque no nacemos caminando, nacemos gritando, después el oído, y caminar un poco más tarde. Pero bueno, lo vamos a tocar mañana, y mañana pues terminaremos con el Antiguo Testamento para pasar la próxima semana al Nuevo Testamento en este mes de la Biblia. Hacemos un Padre Nuestro para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias